Vamos a empezar con un nuevo tema que es bastante interesante. Este titula La Revolución Nacional y sus efectos. Esta revolución que se ha llevado adelante en 1952 y ha tenido mucha importancia para nuestro país. Tomamos en cuenta en primer lugar los antecedentes y para ello vamos a ubicar a la presidencia de Momerto Urriola-Goitia. Durante su presidencia en 1950 se había aplicado una política de gobierno que se conoce como el censo. Este censo va a registrar la cantidad de población que tenía Bolivia, que en este caso hace una diferencia a los años de 1900, porque en ese tiempo la población alcanzaba a 1.8 millones. En cambio, cuando se realiza el censo en 1950, esta población había crecido a alrededor de 3 millones de habitantes. Lo más importante en este sentido es que podamos analizar la realidad que se vivía en ese entonces. ¿En qué sentido? Tenemos acá en la tabla los años de los dos últimos censos en esa época y tenemos la población y la ubicación en la que se encontraban. Por ejemplo, acá podemos observar que en 1900 existía una población mayoritariamente rural, es decir, que se ubicaba en el campo. Esta situación cambia en 1950 porque va a disminuir esta población ya que se trasladan a la ciudad. Ahora, si bien hay este pequeño y leve cambio, esto todavía nos muestra que el campo es uno de los contextos que tiene todavía a la mayor cantidad de población, de habitantes. Y esta cantidad de población era una de las más desbeneficiadas, más desfavorecidas porque no podían votar, no tenían acceso a la educación, el trabajo que realizaban prácticamente era gratuito y por ello ha sido un problema. Esta población que ha sido desbeneficiada se ha preguntado por años, por siglos, ¿por qué? ¿Por qué razón? Nada había cambiado para ellos, ¿por qué la situación seguía siendo la misma? Esta población va a ser quien inicie y además se alíe al partido del MNR para poder llevar adelante la revolución del 52. Por otra parte, vamos a ver también a otro antecedente que en este caso es la Guerra del Chaco. Este hecho histórico ha sido bastante lamentable por las vidas que se han perdido y además por el motivo por el cual ha iniciado. Tenemos como punto de partida 1932 hasta 1935, conflicto que se ha llevado adelante por los países de Bolivia y Paraguay. Si bien ha durado hasta 1935, diplomáticamente se ha extendido hasta 1938. Pero ¿qué importancia tiene esta Guerra del Chaco para la Revolución Nacional? Tiene mucha importancia porque muchos de los jóvenes que habían participado en esta guerra van a derivar de diferentes partes de Bolivia, de Beni, de Pando, de Chuquisaca, de La Paz, de Santa Cruz, de Cochabamba, y todos ellos pertenecían a las clases medias bajas. Por lo tanto, la gente, los jóvenes que iban, pues eran los de la clase más desbeneficiada. Y van a ser ellos quienes se encuentren y decidan ¿no? comentar su situación y darse cuenta de que es la misma en cualquier rincón de Bolivia. Esto los va a llevar a pensar que Bolivia necesitaba un cambio y que por qué algunos tenían privilegios y otros, que eran los mismos, siempre estaban en una posición inferior. Por ello, se habla que la Guerra del Chaco implica una ruptura con el sistema privilegiado. Este sistema privilegiado, como siempre, la oligarquía, los latifundistas, la gente que siempre era la rica, la poderosa. Ahora, a ello se suman importantes personajes intelectuales que van a sumarse a esta búsqueda de cambio. Por ejemplo, tenemos a Carlos Montenegro, personaje que se dedicaba al periodismo, también ¿no? al hecho de poder ser partícipe del partido del MNR, es escritor, al igual que Augusto Céspedes, y también tenemos otros intelectuales como Nazario Pardo. En este caso, el más reconocido sería Víctor Paz Estenssoro. Estos personajes intelectuales van a tener una idea clave,
que es poder unir a las clases más bajas, obreros, campesinos, para poder formar junto a ellos un partido que les permita llegar al poder. Entonces, esto se va a conocer como una alianza de obreros, campesinos, burgueses y políticos, y esta alianza va a dar lugar al movimiento nacionalista revolucionario. En este movimiento o partido también van a participar personajes como Hernán Siles Suazo o bien Walter Guevara Arce, que van a tener mucha importancia en la historia de la revolución. En este entendido, ya podemos empezar analizando las causas de la Revolución Nacional. En este caso tenemos causas económicas, causas políticas, causas sociales. En el caso de las causas económicas, se puede evidenciar que ha sido muy importante el tema de la minería como base de nuestra economía, pero esta minería siempre ha sido manejada por las élites más poderosas, élites que no pagaban impuestos, que se favorecían de nuestros minerales, de nuestra riqueza, e incluso sacaban su capital al extranjero para no rendir cuentas en nuestro país. Esto va a estar también apoyado por una mala administración de lo que son las autoridades públicas. Muchos solamente pensaban en ingresar al poder para beneficiarse a sí mismos y no para dar un cambio a nuestro país. Por otra parte, también predominaba el latifundio. Un latifundio quiere decir una extensión de territorio en el que trabajaban obreros, campesinos, por un sueldo mínimo, e incluso a veces ni se les pagaba un sueldo, simplemente se les costeaba lo que era el alimento, la vestimenta y un techo donde vivir. Entonces, bajo estas condiciones injustas, pues surge esta rabia, ¿no?, por parte de la población, y también el notar que había una desigualdad y fijamente y marcadamente existían clases bien delimitadas, ¿no?, los privilegiados y los desfavorecidos. En el caso de las causas sociales, tenemos como siempre, ¿no?, a los indios que eran explotados y eran considerados o tratados como pongos, ¿no? En términos muy antiguos de la colonia, pongo significaba o hacía referencia a un orangután, a un animal, y de esa manera se los trataba. Por otra parte, también está la clase media, que era una clase mal pagada, una clase desconforme con lo que recibía, y ante ello surge una fuerza, y esta fuerza se va a enmarcar en la clase obrera. Esta clase obrera que es luchadora, era combativa, ¿no? Y estratégicamente el MNR va a buscar a esta fuerza para conseguir la victoria en el 52. Bueno, lo de siempre en lo social es que los ricos siempre van a buscar ser ricos y los pobres se van a quedar en esa condición. Y la clase dominante nunca va a observar la situación de los pobres, ¿no? Y esto va a significar también despertar esa rabia, querer, ¿no?, este cambio para el país. Tenemos también algunas causas que son políticas. Dentro de estas causas podemos evidenciar que ha existido desde siempre una crisis en el mando, en la dirección de nuestro país, y esto se ha visto lamentablemente en dos guerras que hemos atravesado, la Guerra del Pacífico y la Guerra del Chaco. Estas políticas que se implementaban por lo general siempre favorecían a las oligarquías latifundistas, es decir, al gobierno de pocos, y estos pocos que eran ricos. Entonces a ellos se suman, ¿no?, las influencias que han tenido las ideologías que en un principio eran liberales y también conservadoras, pero que después, con el cambio que se ha buscado, pues han ido sumándose las ideologías nacionalistas, fascistas y también las socialistas, ¿no?, como un cambio, algo nuevo. Ahora bien, los inicios de la Revolución Nacional van a empezar con un hecho conocido como el Mamertazo en 1951. ¿A qué se refiere esto? Existía una rivalidad entre Mamerto Rioлагoitia y Víctor Paz Estenssoro, porque Paz Estenssoro había iniciado en 1949 un levantamiento en contra del presidente Mamerto Rioлагoitia. Esto le va a ganar
la enemistad al partido del MNR, del que formaba parte Víctor Paz Estenssoro. Lo que había pasado es que el MNR había ganado las elecciones en 1951, pero por esta enemistad con Mamerto Rolagoitia, este no les quiso entregar el poder. Entonces lo que hace es entregarlo a una junta militar que estaba a cargo de Hugo Ballivián. Esto genera disconformidad en el partido del MNR y un levantamiento junto a las clases obreras que estaban esperando este cambio. De esa manera surgen enfrentamientos entre el 9 y el 11 de abril en la ciudad de La Paz y de Oruro. Y juntos, la clase obrera, campesinos, el partido del MNR van a lograr vencer al ejército. En ese sentido, derrocan al gobierno de Hugo Ballivián e ingresan a la presidencia momentáneamente Hernán Siles Zuazo, acompañado por Juan Lechino Oquendo, porque Víctor Paz Estenssoro estaba exiliado. Haciéndose cargo ambos personajes de la presidencia, pues inician, ¿no?, este periodo de la Revolución Nacional que va a traer grandes cambios a nuestro país. Ahora bien, cuando Víctor Paz Estenssoro llega a Bolivia, él va a gobernar en su primera gestión desde 1952 hasta 1956 y las reformas que él va a realizar son las 4 principales, ¿no? Por una parte, el voto universal, la nacionalización de las minas, la reforma agraria y el Código de Educación de 1955, y también como consecuencia de esto se va a dar la fundación de la COP. Una vez que se vaya desarrollando la revolución, no se queda en estos inicios, sino que continúa con los gobiernos posteriores. Uno de ellos va a ser el gobierno de Hernán Siles Zuazo. Este gobierno va a atravesar muchos problemas, por ejemplo, una hiperinflación, que esto significa que los productos van a aumentar de precio, van a escasear y el dinero va a perder su valor. Lo que se podía comprar con muy poco dinero en este periodo, pues no se va a poder realizar. Si bien se va a tener mucha cantidad de billete, este billete no va a tener valor. Por lo tanto, se puede comprar con una bolsa de billetes lo que antes se compraba con uno solo, ¿no? Entonces, esto genera que nosotros recurramos al FMI, al Fondo Monetario Internacional, y esto implica también ciertos condicionamientos con este organismo internacional, ¿no?, lo cual va a traer problemas. Posteriormente, Víctor Paz Estenssoro vuelve a ingresar a la presidencia en 1960 hasta 1964. En este periodo de gobierno va a realizar algunas reformas a la Comibol para poder obtener mejores ganancias y además para que éstas se puedan utilizar en la infraestructura, ¿no? Por ejemplo, el camino de Cochabamba a Santa Cruz, y de ahí también se va a poder utilizar algunos fondos para el caso o tema de infraestructura, ¿no? Centros educativos, centros de salud, etc. Ahora bien, vamos a ver que han existido algunos efectos, consecuencias, logros que ha tenido la Revolución Nacional, y uno de ellos ha sido la nacionalización de las minas, dado el 31 de octubre de 1952. Sabemos bien que uno de los minerales que ha tomado importancia ha sido el estaño, y con él los 3 varones del estaño. Por ejemplo, tenemos a Simón Iturri Patiño, tenemos a Mauricio Hochschild y también tenemos a Carlos Víctor Aramayo. Estos varones del estaño lo que han hecho ha sido concentrar en sus empresas la mayor cantidad de beneficios. Por eso se dice que han monopolizado todo lo referente al estaño, a los minerales, en sus manos. Ahora bien, las minas más importantes de estos varones se encontraban en Potosí, ¿no?, en Yayagua, en Uncilla, en siglo XX, en Catavi. Y pues bueno, los mineros han sido explotados. No hemos logrado tener un gran avance porque los minerales se han quedado como materia prima y no se han logrado quizás industrializar, ¿no? Ahora bien, cuando se da esta nacionalización, esto implica que el gobierno les va a comprar las minas a estos varones del estaño. Al comprar nos referimos a que
no lo van a entregar de forma gratuita o no se les va a expropiar, sino que el gobierno lo que va a hacer es pagarle una suma irrisoria, es decir, una suma bastante fuerte que los va a hacer aún más ricos, ¿no? O sea, son alrededor de 9 millones de dólares que se les van a pagar y se les van a distribuir a estos varones del estaño. Y lo que nos dejan son minas obsoletas, minas que ya no tenían la misma maquinaria de antes, y ese va a ser un problema que vamos a afrontar. Ahora, como ya no existían los mineros o los varones del estaño, ¿quién se iba a hacer cargo de la administración de la minería? Entonces, ahí nace la idea de formar una corporación minera de Bolivia y se da la creación de la Comibol. La creación de la Comibol va a significar un avance importante porque esta corporación va a permitir que YPFB se levante y además va a permitir que se construyan algunas obras como la carretera de Cochabamba a Santa Cruz. Fuera de eso, lo que se va a nacionalizar va a ser todo lo referente a maquinaria, a plantas de experimentación, muebles, documentos, todo lo que pertenecía a los varones del estaño. ¿Cuál es la importancia de la Comibol? La Comibol va a ser importante porque las ganancias que genere va a permitir que se invierta estas en escuelas, en hospitales y sobre todo en pulperías. Es decir, en que el minero pueda abastecerse a partir de sacar de estas pulperías lo que necesitaba: harina, pan, carne, leche y demás, ¿no? Entonces va a beneficiar. Por otra parte, tenemos otra de las reformas que ha sido muy importante, y esta se trata del Código de la Educación Boliviana. Para ello ha existido toda una organización en mesas de trabajo, en entrevistas, conferencias, ¿no? Donde los maestros, principales líderes se reúnen, sobre todo para llegar a este punto, fomentar a la cultura del pueblo. ¿Qué significaba esto? Que se iba a alfabetizar, que se iba a crear instituciones de educación superior, técnica, científica, y sobre todo que los campesinos que antes no tenían acceso a estudios, ahora con esta reforma sí los iban a tener. En ese sentido, pues la educación, ¿no?, se universaliza, es decir, llega a una gran cantidad de personas. Por otra parte, tenemos otra reforma que es la agraria, y está muy importante porque cambia la condición del indio. El indio que deja de ser siervo, deja de ser esclavo y se convierte en propietario de su propia tierra. Se les entrega una parcela y con la famosa frase de la tierra es para quien la trabaja. En este entendido, el latifundio se entendía antes, ¿no?, de la Revolución del 52 bajo tres términos: desigualdad, dependencia y dominación. Esto estaba a cargo de ¿quién? De los patrones. ¿Y quienes obedecían? Pues los indios. Entonces había desigualdad, había dependencia porque el indio dependía del patrón, y la dominación obviamente se veía en el patrón hacia el indio. A raíz de la Revolución del 52 va a surgir el minifundio, es decir, que estas grandes propiedades de tierra, que antes pertenecían a muy pocas personas, se van a ir dividiendo en sectores, y cada sectorcito se va a entregar a los campesinos. Y es por eso que los campesinos van a empezar a producir para autoconsumo, para su propio beneficio, para sobrevivir, para subsistir, y además se va a romper con este sistema de desigualdad. En ese sentido, se da, ¿no?, este beneficio sobre todo a los campesinos, pero también a nivel de la sociedad va a surgir la Central Obrera Boliviana. Esta Central Obrera, que ha nacido el 17 de abril de 1952 y que principalmente defendía a los obreros, ha realizado dos congresos importantes, el 54 y también el 57, pero han sido víctimas de persecución durante los gobiernos militares, porque la Central Obrera Boliviana, la COB, principalmente ha luchado por los derechos, por los beneficios de los obreros, de los fabriles, campesinos, y esto no era pues partidario de los gobiernos militares.
Entonces ha sido bastante polémico, problemático, ¿no? Su participación. En la actualidad ha perdido mucha importancia, mucho valor, porque se ha politizado y se ha aliado a partidos políticos de ambos. Luego de la creación de la Central Obrera Boliviana, también tenemos un cambio muy importante. En este caso va a ser el sufragio universal. Si bien recordamos, este sufragio universal tenía características antes de la revolución excluyentes. Esto se refiere a que muy pocas personas podían participar, solamente votaban los hombres, los que sabían leer y escribir, los que eran ricos, los que tenían posibilidades y tenían la mayoría de edad, en este caso los 21 años. Pero luego surge esta revolución del 52 que trae grandes cambios. En este caso el voto va a ser universal, es decir que mujeres, analfabetos, pobres, ricos, campesinos, indígenas van a poder emitir su voto. De esa manera el voto se va a volver incluyente porque es universal. La aplicación del voto universal se va a ver con la elección de Hernán Siles Zuazo. Hernán Siles Zuazo pertenecía al partido del MNR, pero en estas elecciones del 56 también se van a presentar, ¿no? Óscar Unzaga de la Vega, que va a formar parte de la Falange Socialista Boliviana. También estaba Felipe Iñiguez, que era parte del Partido Comunista Boliviano, y Hugo González, que era parte del Partido Obrero Revolucionario. Estos 4 partidos que se presentan en estas elecciones van a tener este resultado en este orden, ¿no? En primer lugar va a salir el MNR, después va a estar el FCB, luego el Partido Comunista Boliviano y el Partido Obrero Revolucionario. La victoria nuevamente va a ser del MNR y ahí es donde se va a dar este periodo de gobierno desde 1956 hasta 1960. El gobierno de Hernán Siles Zuazo va a ser bastante polémico, va a tener muchos problemas, no va a estar muy acompañado por sus principales aliados y va a requerir un plan, ¿no? Que le permita combatir esto que les decía, ¿no? La inflación y el déficit. El déficit es la caída de la economía, es decir, que tenemos más gastos que ingresos. Entonces no va a haber forma de que podamos nosotros quizás resolver el problema, ¿no? Y vamos ahí a necesitar préstamos por parte de entidades internacionales, el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo. Ahora, ante esta situación va a surgir mucha desconformidad entre los mineros, entre los campesinos, los universitarios, que van a salir a marchar, van a salir a protestar, van a hacer huelgas. Y a eso se va a sumar, ¿no? Los levantamientos que van a iniciar o se van a iniciar en el oriente, ¿no? La famosa masacre de Terebinto, por ejemplo. Y pues el alzamiento de la Falange Socialista Boliviana, que se va a convertir en un partido político quizás el más opositor y el más enemigo del MNR. Ahora, todo este problema, toda esta crisis está sumida en lo que era la inflación. La inflación era la subida de los precios y la escasez de los productos. Como vemos en la imagen, por ejemplo, con 10 bolivianos se podía comprar pan, leche, verduras, frutas, etc. Pero con la inflación, nuestro dinero va a perder valor. Por más que tengamos lo mismo, vamos a comprar muy poco. Y esto va a ser una crisis que vamos a arrastrar. Y el gobierno de Hernán Siles Zuazo se va a ver perjudicado en ese sentido, ¿no? Ahora bien, va a existir, en el caso de la continuación, ¿no? De la Revolución Nacional, como les iba diciendo, va a existir un quiebre entre el presidente, que era Hernán Siles Zuazo, y el vicepresidente, que era Ñuflo de Chávez. Ahora, ¿en qué consiste este quiebre? Va a haber alianzas que se van a realizar. En este caso, Hernán Siles Zuazo se va a aliar con Walter Guevara Arce y, por otra parte, el vicepresidente se va a aliar con Juan Lechino Oquendo. Hernán Siles Zuazo y Walter Guevara Arce, que habían iniciado en el partido del MNR, se van a aliar y van a formar el Partido Revolucionario Auténtico, lo que se conoce como el PRA. Y lo que es Ñuflo de Chávez y Juan Lechino Oquendo se van a quedar en el partido del Movimiento Nacionalista Revolucionario.
Esto entonces va a dar un giro a todo lo que va a ser el transcurso de las presidencias, ¿no? del MNR. Ahora, con esta división, pues ya vamos a llegar a 1960 y vamos a ver que los candidatos a las elecciones eran pues contrarios, ¿no? Por ejemplo, en este caso, por el MNR van a ir Víctor Paz Estenssoro y Juan Lechino Oquendo. Y por su parte, el PRA, que habíamos dicho que tiene esta ruptura con el MNR, el Partido Revolucionario Auténtico, que va a estar encabezado por Walter Guevara Arce y por Hernán Siles Suazo. Ahora, los actos administrativos. ¿Quién gana entre estos partidos, ¿no? Gana el gobierno de Víctor Paz Estenssoro, o gana el partido de Víctor Paz Estenssoro. ¿Qué es lo que va a suceder, no? Por una parte, las reformas se van a dar sobre todo a la Comibol, ¿no? La Corporación Minera de Bolivia, para que sea mejor administrada y para que todo lo que implique esta corporación sea en beneficio de Bolivia. Por ejemplo, todos los recursos, todos los ingresos que sacamos, lo vamos a invertir en carreteras, lo vamos a invertir en el ingenio azucarero de Tarija. Y pues durante este gobierno vamos a ver que se van a dar buenas relaciones entre Estados Unidos y Bolivia. Esto es punto clave porque el MNR había empezado como un partido nacionalista y la alianza que va a tener con Estados Unidos va a hacer que se rompa esa ideología. Entonces se supone que somos un país nacionalista, que partimos de lo nuestro, pero al aliarnos con Estados Unidos estamos viendo que vamos a ir sometiéndonos, ¿no? Y por otra parte se va a dar los inicios de un hecho que estamos arrastrando hasta ahora, que es el rompimiento de las relaciones con Chile, pero en este caso ya no por el Pacífico, sino por el río Lauca. Entonces, estos actos administrativos van a llevar a que, si bien se reforma la Comibol y se logra el respaldo de Estados Unidos, se va a empezar a retirar el apoyo con el que había iniciado Víctor Paz Estenssoro y el MNR. Teniendo en cuenta entonces esta segunda presidencia, aún así que pierde popularidad, todavía tenía mucho apoyo, ¿no? Víctor Paz Estenssoro, y en las elecciones de 1964, pues él todavía se va a mantener en primer lugar. Ahora, ¿por qué nuevamente ingresa? Porque Víctor Paz Estenssoro va a hacer una reforma a la Constitución Política del Estado para que se vuelva a postular. Pero esto va a causar tal desagrado en sus partidarios, en sus copartidarios del MNR, que le van a dar la espalda en algún momento, como vamos a ver enseguida. En esas elecciones se presenta, ¿no? El 31 de mayo de 1964 Víctor Paz Estenssoro como presidente y como su vicepresidente René Barrientos Ortuño. Ahora, ¿qué va a suceder? Estos van a ser los únicos candidatos que se van a presentar. Van a ganar con un porcentaje del 98%, lo cual va a despertar desagrado, como les decía, ¿no? Se van a lograr posesionar, pero va a ser tan cortito el tiempo de gobierno porque se va a dar un hecho inusual, ¿no? René Barrientos, que era amigo, compañero y además era su vicepresidente, le va a dar un golpe de estado a Víctor Paz Estenssoro, tanto así que Víctor Paz Estenssoro va a salir exiliado de Bolivia, lo van a mandar a Lima, Perú, y este golpe de estado pues va a terminar con los 12 años que se había posesionado el MNR en el gobierno, y con René Barrientos y Alfredo Obando Candia va a empezar lo que son las dictaduras militares. De esa manera, este proceso de la Revolución Nacional nos va a llevar a entender que ha sido muy importante en sus inicios, pero que ha sido bastante costoso poder mantenerlo a lo largo de la historia. Y en ese sentido, pues ha costado conseguir estas reformas, pero no han sido del todo propias, porque hemos tenido que contar con el apoyo de Estados Unidos al final de su presidencia, aliándose a este país, y esto le ha generado en cierta forma
cierto distanciamiento, ¿no?, con los miembros de su propio partido. Bueno, jóvenes, esto sería en cuanto a la explicación que tenemos. Como siempre les digo, cuídense mucho y que sea hasta pronto. Nos vemos. Chao.